Sí, Jesús. Podemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cántalo con el corazón. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Señor, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Por siempre te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Y el apóstol Pablo dice que la noche que Jesús, antes que fuese entregado, dice que tomó un pan y lo partió y dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo que usted tiene en la mano derecha posiblemente para usted sea un pedazo de galleta, un pedazo de pan, pero en el trasfondo espiritual estamos haciendo la remembranza de lo que Jesús dijo: este es mi cuerpo, el cual es partido por vosotros y es entregado en la cruz del Calvario. Así que toma ese pan y llévalo a tu boca y dale gracias al Señor por la muerte en la cruz. Gracias, Jesús. Dele gracias al Señor. Habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo: tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó una copa, la que usted tiene en su mano,
Y dijo el Señor Jesús, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La representación de la copa que usted tiene en su mano es la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Y la palabra dice que no hay otro nombre, no lo existe, no lo hay, ni en esta tierra, ni en el infierno, ni en el cielo. No existe otro nombre al cual se le debe de doblar la rodilla, al cual se le debe de pedir, al cual se le debe de buscar, sino solo a Jesús, porque Él dice: este es el pacto de mi sangre. Aleluya, qué poderoso ese mensaje. Y por la sangre de Jesús nosotros somos limpios, somos libres, somos sanados. Toma esa copa y dile: Señor, limpia mi alma, mi espíritu, mi cuerpo y todo. Toma esa copa, llévatela, es la sangre de Jesús. Vamos a entregar este momento para que nuestro pastor nos traiga la palabra. Amén. Estaba entre medio de las alabanzas, yo sentí una nostalgia. Y solo cerré nostalgia, lo que le quiero decir, sentí una cosa preciosa en mi corazón. Y cerré mis ojos y le dije: Señor, qué rico es llorarte, qué rico es alabarte, qué rico es bendecir tu santo nombre. Gracias por mandarnos a tu Santo Espíritu. Tú sabes lo que hay en nuestros corazones, tú nos conoces. Gracias, Señor, gracias, Señor. Si usted ha estado como lo que yo sentí en mi corazón, póngase de pie. Le vamos a orar al Señor y le vamos a decir cuánto le amamos. Dígale usted: Señor, yo te amo y yo te amo. Padre amado, Dios todopoderoso, mi Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti, Padre amado, pidiéndote, Señor, que seas tú con nosotros. Te pido, Padre del alma, que apartes todo aquello, mi Dios, que a lo mejor quiera impedir, pero hemos llegado a tu casa, mi Jesús. Sabemos que tu Santo Espíritu está aquí, el otro tú, el otro Consolador, aquel que tú dejaste para que morara entre medio de todos nosotros. Yo sé, mi Dios, de que entre medio de este pueblo hay necesidades, mi Jesús. Yo te las levanto, mi Cristo amado, en esta hora, en este momento. Tú las conoces, mi Dios. Tú conoces las intenciones de nuestros corazones. Por eso venimos, Señor, levantándote a ti, mi Dios, todas nuestras necesidades, mi Cristo amado. Yo te pido, Padre, que el corazón de mis hermanos sea esa buena tierra, mi Jesús, donde tu palabra va a germinar al 100%. Te pido que los bendigas, que los guardes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer un par de versículos, querido hermano. Vamos a tratar de leer Samuel 15, del 1 al 9. Y de ahí yo lo voy a dirigir. Todo va a estar centrado en Samuel 15. Si usted se recuerda, vamos a hablar de Amalek, de lo que sucedió en aquellos tiempos. Si usted se recuerda, los amalecitas eran descendientes de Esaú. Cuando usted tenga tiempo, vaya a Génesis 36:12 y usted se va a dar cuenta que Esaú era el hijo mayor de Isaac, Esaú y Jacob. Pero de los lomos de Esaú salió Alifá, y de los lomos de Alifá salió Amalek. Así es que tiene una descendencia en el ámbito israelita. Pero estos hombres, de una manera u otra, trataron de hacer algo totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero dice así su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos era una descendencia de Jetro. Si usted se recuerda, Jetro era el suegro de Moisés, los ceneos.
idos. Parece que los ceneos vivían dentro de los amalecitas, pero ellos le mandaron, creo, un mensaje y le dijeron: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre de los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Ahora véngase al 15:20, ahí en la misma página. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Ahora véngase ahí mismo en el 22 al 24. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinencia. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahí en el 26, sáltese al 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Váyase al 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Solo diga al Señor: ayúdame a entender tu palabra. Puede sentarse. Queridos hermanos, si usted lee todo el capítulo 15 de Primera de Samuel, nosotros podemos darnos cuenta que en el contexto histórico de la palabra Primera y Segunda de Samuel se atribuyen a Samuel. Los teólogos están totalmente seguros que fue Samuel el que escribió este libro. Estos libros fueron escritos entre los años 931 y 722 antes de Cristo. O sea, podríamos decir alrededor de unos 1000 años antes de que viniera Cristo Jesús a la tierra. Dentro de todo lo que nosotros podemos darnos cuenta, si usted se recuerda del contexto histórico, los padres de Samuel fueron Elcana y Ana. Si usted se recuerda, Elcana tenía 2 mujeres, él venía de la descendencia sacerdotal, una de ellas se llamaba Penina, con la cual él tenía hijos, pero Ana no tenía absolutamente ningún hijo. Todos en aquel tiempo creían que ella era estéril, si usted se recuerda, y en aquel tiempo ser estéril en una mujer estéril que no podía concebir dentro del primer año, si usted se recuerda, el Señor perdonaba a todos los hombres recién casados a que no fueran a la guerra, porque el Señor quería descendencia por 1 año, dice la palabra. Entonces yo pienso en todo el contexto histórico de que en esta época que Ana quería concebir, ella se consideraba una mujer probablemente maldita, porque el pueblo de Israel creía que la esterilidad tenía que ver mucho con alguna maldición. Pero dice la palabra que Ana, dice, le levantó oración al Señor. Mi hermano Vidal, de alguna manera u otra, estaba hablándole a usted de la oración, del poder que tiene la oración. Yo le insto a usted que no pelee en sus propias fuerzas, porque Dios tiene propósitos en todos sus hijos. Y yo creo que como hijos de Dios, si usted va al libro de Romanos 1:16, dice que el evangelio de Cristo es poder. Y ese poder que el Señor tiene para usted y para mí, lo podemos usar por medio de la oración. Recuérdese que nosotros nos movemos por fe y no por vista.
Entonces usted tiene que llamarle a las cosas que no son como que son. Hemos hablado muchas veces de que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ana a lo mejor se sentía totalmente aislada, a pesar de que su marido era un hombre de la familia sacerdotal. Dice la palabra de que este hombre le daba lo mejor a ella, lo mejor de lo que él tenía, de la comida de él le daba a ella. Pero dice de que su alma estaba en amargura, dice la palabra. Dice que él le levantó oración a Jehová por un hijo, y la palabra dice que hizo voto por él, por un hijo varón, el cual él le iba a presentar al Señor. Dice la palabra también de que ella le prometió al Señor no pasar navaja sobre su cabello. Usted sabe lo que quiere decir eso. La palabra dice de que él era un nazareno, o sea que él estaba totalmente apartado para nuestro Dios. Leamos lo que dice el versículo 1 de Samuel 1:11. Dice así: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordarás de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta mujer era una mujer de convicción. ¿Quién quiere dejar a su hijo? Dice la palabra de que ella llevó al templo a su hijo después de que ella dejó de alimentarlo, destetarlo, dice la palabra. O sea que ella, probablemente el niño suspendió de mamar de los senos de su madre, y en ese momento él lo llevó al templo. Y si usted ha leído la palabra, el libro de Samuel, el 1 de Samuel, el 2 de Samuel, usted se va a dar cuenta que este hombre, este vidente, fue uno de los hombres que el Señor usó para ungir a los dos reyes de Israel, a Samuel y Saúl. La palabra habla de Samuel en autoestima, si usted se recuerda. El Señor le cambió su corazón. Dice la palabra de que el Espíritu de Dios tomó control de él. Y este hombre, que prácticamente era alto en estatura y de buen semblante, dice la palabra, comenzó a profetizar con los varones de Dios de aquel tiempo. O sea que profetizar en aquel tiempo era una muestra de que Cristo, o Dios, el Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios, estaba en el corazón de aquellas personas. Pero en los versículos 15 nos podemos dar cuenta de un desafío total de Saúl a lo que Dios le había dado a él que hiciese. La palabra dice de que Samuel, de una manera u otra, le estaba como recordando lo que él había hecho por él. Le dijo: recuérdate que yo fui el que te ungí a ti por rey. O sea que no se te olvide lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú eras un ganadero, pero de allí el Señor te levantó para que fueras el primer rey de Israel. Recuérdese que en aquel tiempo los dos reinos todavía no estaban unidos. Cuando usted lee la palabra, el Señor le habla también de la unificación del pueblo de Israel, que todavía no se le había dado a Saúl. Dios como que ya sabía que había algo en el corazón de este varón. Dios sabe lo que hay en el corazón nuestro. Yo le puedo mentir a usted, pero yo no le puedo mentir a mi Dios. La rebelión, habla el Señor de que es como un pecado de adivinación. Y muchas veces nosotros entramos en el tú a tú con nosotros mismos, cuando nosotros no nos movemos en fe, sino que por lo que nosotros vemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos tenemos que estar totalmente seguros que Jehová quería que su altar ardiera, pero los sacrificios que este hombre de Dios tenía que elevarle al Señor tenían que ser limpios y puros, dice la palabra, para que nuestro Dios lo aceptara ante la presencia de Él mismo. Si usted se da cuenta, el Señor tenía una comunicación directa con estos hombres de Dios. No había ninguna duda. Saúl sabía quién era Samuel. Él sabía que era un hombre de Dios. Pero dice la palabra que él no acató absolutamente lo que Samuel estaba diciendo. Pero en el versículo 1 dice:
ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Esto nos indica de que el Señor todavía no lo quería desechar a Saúl. Yo creo que si Saúl hubiese hecho lo que el Señor, lo que Samuel en este caso le estaba diciendo a él que hiciese, yo no creo que el Señor lo hubiese desechado y le hubiese quitado su reino. Porque usted, conforme a la palabra, se va a dar cuenta de que él de una manera había cambiado el corazón de este varón. Hablábamos cuando veníamos de la casa para acá, de que en 2 de Corintios 5:17 dice la palabra de que nosotros somos nuevas criaturas. ¿Será que Saúl lo sabía? ¿Será? Porque Dios le había cambiado el corazón a este varón. Pero según lo que la palabra dice, es que él trató de hacer lo que el Señor le indicó hacer, como destruir a Amalek a la mitad. ¿Será que Dios se agrada con eso? ¿Será? No creo. Porque la obra del Señor son sí, o son amén o son amén. Usted no puede hacerlo a media, pero mira, Señor, fíjate que yo hice esto ayer, pero ahora me estoy portando mal. Yo sé que la misericordia de Dios es grandísima. El Señor sabe de que no hay ni un justo. Romanos 3:23. Todos le fallamos a Dios, todos. Pero también el Señor sabe de que en la infinita gracia de Él nos deja escrito en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Será que Saúl sabía de la justicia de Dios? ¿O será que él estaba ignorando totalmente el mandato de Dios? Saúl podría haber tenido otra oportunidad de mostrarle su fidelidad a Dios, pero él prácticamente la desechó como Judas. La palabra no lo dice, querido hermano, nos vamos a desviar un ratito, pero yo sí creo que si Judas se le hubiese arrepentido a Cristo Jesús, él no hubiese terminado como él terminó, porque la gracia de nuestro Dios es eso, es un regalo inmerecido, dice la palabra, y nosotros tenemos que estar totalmente seguros de ese regalo de Dios. Dentro de ese gran regalote que Dios nos da, Él nos da la salvación, Él nos da la justificación, Él nos da la redención, Él nos da todas estas cosas dentro de ese regalote grande que el Señor nos ha dado. Y yo creo que todos los hijos de Dios que estamos aquí presentes, de una manera nosotros lo hemos agarrado. Más tarde, o tal vez en otra prédica, vamos a hablar de la reconciliación con el Señor. Pero cuando usted se va al libro de Isaías 1:18, el Señor le manda a usted y a mí un mensaje de lo que nosotros tenemos que hacer en el reino de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Este varón no entendía lo que el vidente, el hombre de Dios, le estaba diciendo. Recuérdate que yo fui el que te ungí a ti por rey de Israel. No se te olvide eso. Y él dice la palabra de que él sabía quién era Samuel. En el versículo 3 se le da una misión a Saúl. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Las órdenes que Samuel estaba dando a Saúl fueron claras, específicas y directas. Samuel sabía que lo que él estaba exteriorizando a Saúl había salido del corazón de Jehová. Pero a pesar de la circunstancia, todo lo que nosotros nos damos cuenta de la palabra es que en el corazón de él había un terrible problema con la rebelión. Él se estaba rebelando no a Samuel, él se estaba rebelando al mandato divino del Dios de dioses, del Señor de señores, del Rey de reyes. Pero ¿qué estaba pasando en este momento? Leamos lo que dice la palabra en Josué 6:17. Si usted lo tiene por ahí, Josué 6:17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella.
por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. O sea que el Señor sabía de que el mandato divino de Él tenía que cumplirse. ¿Qué haría usted si usted recibe un sueño de Dios, donde usted está totalmente segura de lo que Dios le va a decir a usted que tiene que hacer con su vida? Mire, hace un montón de años, este hombre de Dios compró un reloj en la calle. Y el reloj era Rolex. Y él dijo, no sé si comprarlo, pero lo compró. Y al nomás agarrar el reloj Rolex, lo llevó a esta joyería en el país donde él vive y le dijo, límpiamelo. Y él le dice, regrese en una semana, yo le voy a tener ese reloj limpio. Entonces cuando él regresó en una semana, le está preguntando al relojero que le había limpiado este Rolex, si acaso yo fuera a vender este reloj. Él lo había comprado como en $500. Y él le dice, si acaso yo fuera a vender este reloj Rolex, ¿en cuánto usted cree que lo podría yo vender? Y él dice que le dice el relojero, este reloj es auténtico. Las piezas que tienen adentro están incrustadas con diamante. Si yo fuera usted no lo vendería, pero si lo fuera a vender, yo no pediría menos de $30,000. Dice que él dijo, wow, levanté una buena. Él era un hombre de Dios, pero dice que la soberbia se metió hasta dentro de su corazón de una manera que ya él no predicaba normalmente como él tenía que predicar. Él dice que él se puso el reloj Rolex en esta mano derecha y él agarraba el micrófono y ya no se lo ponía de esta manera, sino que él predicaba de esta manera, y donde él se movía, él enseñaba el reloj Rolex que él había comprado a toda aquella gente que estaba escuchándole la palabra a él. Entonces él dice de que dentro de su corazón algo totalmente raro. Pero dice de que una vez él tenía una convención en la iglesia y varios pastores de la parte de adentro del país, de unas iglesias bastante humildes, vinieron a la convención. Y dice que un día él estaba orando antes de abrir la convención y él escuchó que el Señor le dijo, ve y le das ese reloj a fulano de tal. Y él dice que dijo por dentro, hello, esto no es de Dios, alguien está hablando. Y él dice que hizo oídos sordos. Recuérdese que el que da la dirección y las órdenes, en este caso con este hombre de Dios, con este nuevo rey de Israel, había sido Jehová de los ejércitos. Y el mismo Dios le estaba hablando a este pastor porque Dios sabía cómo el corazón de él se había distorsionado. Él dice que él siguió orando y recibió otra palabra del Señor y le dijo, ve y le das ese reloj a fulano de tal. Y dice, wow. Y él siguió orando y a la tercera vez dice que el Señor le volvió a decir, ve y le das ese reloj a fulano de tal. Ahí dice que él sabía que el que le estaba hablando era Dios. Y él dice que temblando fue al hotel donde este hermanito estaba hospedado y le dio el reloj y le dijo estas palabras: el Señor me mandó a que te diera este regalo. Si es posible, no lo vendas. No te voy a decir cuánto vale, pero toma, si es posible, no lo vendas. La iglesia de él comenzó a crecer. Llegó a tener una mega church, una iglesia grandísima, como por 40,000 miembros dentro de su iglesia. A los 2 años dice que él estaba orando en la madrugada y el Señor le habló a su corazón y le dijo estas palabras:
si no hubieses obedecido a mi voz, te hubiese quitado la iglesia. Dios no es malo, querido hermano. Dios no es malo. Pero es que no era el problema de Dios. El problema era del corazón de este hombre de Dios, que se había ensoberbecido con un reloj que absolutamente ante los ojos de Dios no tenía ningún valor. Porque lo que le interesa al Señor son las intenciones de su corazón y de mi corazón. Y de ahí depende. Y el siervo de Dios tiene que ser ¿qué? Manso y humilde. La humildad, cuando él se dio cuenta que el reloj costaba $30,000, desapareció de él. La soberbia se le subió hasta la cabeza. Él creía que el reloj era don fulano de tal. Pero Dios, que conoce las intenciones de nuestros corazones y Él sabe cómo lleva su reino, el Señor le dijo: si tú no me hubieses hecho caso, yo te hubiese quitado el ministerio. ¡Wow! Dijo él. Gracias, dice él da el testimonio. Gracias, Señor, porque en algún lado tú existías y te obedecía tu palabra. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a nuestros corazones y nosotros de una manera u otra nos ensoberbecimos? ¿Cuántas veces el Señor nos habla a nuestros oídos? Porque yo creo, querido hermano, que los niveles de santidad, cuando tú te acercas al Señor, es para que tus oídos espirituales vengan a ser más audibles de lo que el Señor simplemente te quiere comunicar a ti y a mí. Y lo único que como hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, todos somos hechuras de Dios, pero solos aquellos en los cuales hemos creído en el Hijo de Dios tomamos la potestad de ser hechos hijos de Él. Y como hijos de Él, obedientes que somos, lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a papá. ¿Cómo se pone usted cuando su hijo no le obedece? Yo me pongo mal. ¿Cómo se pondrá nuestro Dios cuando? ¿Cómo se habrá puesto nuestro Dios cuando este varón de Dios que el Señor lo había mandado ungir como el primer rey de Israel no le estaba haciendo caso a él? Los amalecitas, querido hermano, eran los enemigos determinados y crueles del pueblo de Dios. Según la tipología de ellos dentro del pueblo de Israel, ellos tipificaban a la carne. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos 8:13? Dice: si vivieses conforme a la carne, dice Pablo en Romanos 8:13, simplemente moriréis. Pero cuando usted viene y comienza a ver la palabra, usted se da cuenta de lo que Amalec había hecho sobre el pueblo de Israel. Y usted podrá venirse al Éxodo 17 del 13 al 15 y dice así: Josué deshizo a Amalec a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré, que quitaré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera. Pero en el libro de Deuteronomio 25 del 17 al 19 dice: acuérdate en el 17 de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajando, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, dice el 19, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo y no lo olvides. O sea que Saúl a lo mejor lo había olvidado, pero Jehová de los ejércitos no lo había olvidado. Yo creo, querido hermano, que la rebelión
es un pecado que de veramente le da duro al corazón de Dios. Y nosotros, conforme a la palabra, lo podemos ver. ¿Cómo usted se puede rebelar en contra de la voluntad de Dios? Hemos hablado muchas veces que si la salvación se pierde, y cuando usted quiere cambiar de identidad en el reino de Dios, ya cuando usted ha sido ungido, Efesios 1:16 dice de que el Espíritu Santo lo sella a usted para el Señor como propiedad de Cristo Jesús. Y usted no va a complacer el corazón de Dios con lo bueno ni lo muy bueno. Usted lo va a complacer con lo excelente. Entonces, cuando usted trata de salirse de los caminos de Dios, usted simplemente está menospreciando la sangre de Cristo. Y el Señor dice en Hebreos 10:29, cuanto más perecerá aquel que tiene por inmunda la sangre de Cristo. Entonces, el Señor tiene que tener cuidado con sus hijos. Yo no sé usted, pero hay muchas veces que al malcriado hay que pegarle en la mano. Porque una cosa es que usted le dé a él y otra cosa es que él se lo quite a usted. Nadie dijo amén. Pero está bien. Yo no sé si a usted le gusta que se lo quiten. Hay una gran diferencia en usted dar y que le quite a alguien algo que le pertenece a usted. Yo me voy a atrever a decirle. Mejor no se lo voy a decir. Pero cuando alguien viene a la cañona a quererle quitar a usted algo, como que hay dolor en su corazón y tal vez la persona puede decir, bueno, y tú no eres un hijo de Dios, pero es que Él está tomando decisiones por usted. Y aunque usted, su corazón esté lleno de amor y misericordia, como que no le va a gustar, aunque sea hijo de Dios. Y usted podrá decir, ¿por qué? Es que simplemente no le han salido alas. Y en nuestra manera de ser le vamos a fallar al Señor. Pero en el versículo 9 nos damos cuenta de la desobediencia y de las excusas de Saúl. La palabra dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a las ovejas y todo lo bueno que tenía Amalec. Recuérdate, querido hermano, que el mandato de Jehová fue que no dejaran nada. Así dice la palabra. Nos damos cuenta que el deleite de los ojos de Saúl estaban por lo que él estaba viendo. Porque dice la palabra de que él agarró de lo mejor del ganado, que él agarró de lo mejor de las ovejas. Y yo no sé, la palabra no lo dice, ¿qué pensaba hacer él cuando él le estaba perdonando la vida al rey de Amalek? No lo sé. Unos comentarios bíblicos dicen de que a lo mejor él esperaba un rescate por mantenerle la vida a este rey. Probablemente. Cuando tú estás en la carne, querido hermano, lo único que tú ves es un signo de dólar en la frente de la otra persona. ¿Será que eso es lo que estaba viendo Saúl en este rey cuando él le perdonó la vida? Nos damos cuenta de todo lo que estaba pasando en ese momento. Sobre todas las cosas, él estaba en contra de la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿qué clase de placer traía a la mente de Saúl cuando él estaba desobedeciendo al que lo había ungido como el primer rey de Israel? ¿Acaso se le olvidó que el que pone y quita reyes era él? Probablemente. Pero la desobediencia, no hay duda alguna de que estaba en el corazón de él. Es muy fácil darle a Dios lo que no queremos. Él dice que él hizo a un lado lo mejor de todo, pero lo más vil y lo menospreciado, él lo destruyó. Yo no sé si tú te das cuenta de lo que está sucediendo acá. Cuando un hombre de Dios iba a la guerra,
todo el botín tenía que ser consagrado para Dios. Y no era que él quisiese o no quisiese, Dios era el que daba las órdenes. Y en este momento él estaba agarrando, él se estaba suponiendo que ya no era él el rey de Israel, sino que el Dios de Israel. Porque más adelante en el versículo 11 nos damos cuenta de la justificación y de las excusas de Saúl. El Señor le dijo a Samuel: no ha cumplido mis palabras. El corazón de Saúl se había inflado como el sapo. Usted sabe lo que es sapo, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es un acróstico? ¿Sabe lo que es un acróstico? Cuando usted pone S-A-P-O y saca una frase de cada una. Y el acróstico de sapo quiere decir S de soberbia, A de arrogancia, P de prepotencia y O de obstinación. Yo creo que de las tres, la obstinación era lo más peligroso que estaba en el corazón de Saúl. Allá en El Salvador muchas veces uno se pone a hablar con personas y ellos tienen su verdad y ellos no quieren salir de esa verdad. Y usted sabe que la persona está totalmente errada, pero esa persona no quiere salir de su verdad. Y muchas veces usted se queda callado o se queda callada, no porque usted no sepa que él esté errado o errada, sino que porque simplemente usted es un hombre de Dios y no quiere contender con su hermano. Pero la obstinencia, la última que le dije de esas, es la más peligrosa de ella, la obstinación, donde él sabía que la manera de pensar de Saúl estaba totalmente errada, porque el que había dado la orden no era Samuel, sino que era Jehová de los ejércitos. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué hace usted cuando el Señor le dice a usted que tiene que hacer algo? ¿Le obedece totalmente? Yo no sé si el Señor me diría a mi corazón que yo tengo que dejar a mi amada. No sé qué haría. Quizás me le postraría al Señor y le lloraría y le lloraría. Nunca he llorado, pero esta vez yo creo que yo lloraría como un niño. Yo no sé qué haría usted si usted de repente tiene a su amada como una bendición de Dios. Pero cuando el Señor habla es porque Dios tiene propósitos en la vida de los seres humanos. ¿Cuántos dice amén? Pero no busque usted donde no tiene que buscar. Clámele al Señor. Ana se postró ante el Señor. Todos creían que era una mujer estéril, pero el Señor le concedió a ella ese varón que ella anhelaba. Pero la palabra también dice de que después de que ella agarró su regalo a su Samuelito, ella se lo entregó al Señor en agradecimiento de lo que Dios le había dado a ella. Han habido hombres de Dios de que han predicado desde los púlpitos, están pasando por problemas económicos que nadie más sabe de lo profundo que está la situación, donde nada les alcanza. Pero en la fidelidad de Dios, Dios es fiel porque Él es fiel. Mi hermano decía que su madre en la oración, que ella se levantaba a las 3 de la mañana, a lo mejor ellos pensaron de que algo estaba pasando con esta mujer de Dios. A lo mejor pensaban de que ella estaba delirando. Pero Dios ha honrado la oración de esta mujer de Dios. Y si ella sigue levantándole la oración, Dios lo va a hacer porque ella va a seguir honrando la fe de esta mujer. En este caso, querido hermano, nosotros nos estamos dando cuenta de lo que
el incumplimiento de un mandato de Dios puede lograr en el corazón de aquel que no lo obedece. Hace muchos años hubo un terremoto en El Salvador y nosotros como iglesia recogimos $3,500 y se lo mandamos a los pastores de las iglesias cuadrangulares allá en El Salvador para que ellos compraran frijoles, sacos de frijoles, sacos de arroz, sacos de azúcar, y ellos los pusieran en recipientes pequeños y así comenzaran a repartir todo esto a la gente pobre, a la gente necesitada. Y dice este pastor que él andaba por la área de Oriente, donde el daño mayor había sido. Y él andaba en su carrito, ya casi no tenía gasolina, con sus 2 niñas. Y ya antes de venirse tenía como un par de bolsas todavía en el baúl del carro. La niña le dice: papá, allá hay una iglesia, ¿te recuerdas del pastor fulano de tal? Y dice que él le dijo: sí, mija, pero ya casi no tenemos gasolina. Y yo también casi no tengo dinero. Y no sé si todavía la gasolina que hay nos va a alcanzar para llegar hasta San Salvador. 4 horas de aquí a Nueva York caminando, manejando, desde San Miguel hasta San Salvador. Pero fueron a esta iglesia y cuando ellos llegaron, le dice: pastor, hemos venido a traerle frijoles, arroz, los enseres primordiales. Y él le dice: pastor, lo que usted trae es un manjar, no tenemos nada que comer. Pero dice que cuando él va al baúl a sacar las 2 bolsas de comida, él solo tenía $50 en la bolsa. Y cuando él va a sacar la comida, dice que el Señor le habló a su corazón y le dijo: dale los $50 al pastor. Y él dice que se hizo el loco con la primera bolsa, porque él solo tenía $50, tenía a las 2 niñas en el carro y todavía tenía que manejar desde San Miguel hasta San Salvador, que es como 4 horas manejando. Dice que le fue a dejar la bolsa y volvió a regresar al baúl a traer la otra bolsa. Y el Señor le dijo: dale los $50. Y dice: este es el Señor, yo no sé qué va a pasar. Se saca los $50 y le dice: pastor, tome, le voy a regalar estos $50, no es mucho, pero el Señor me ha dicho que se los regale, tome, que se los dé, tome. Y le dijo el pastor: le acabo de decir que no tenemos nada para comer. Todo se perdió en el terremoto. Dice que él oró antes de salir de San Miguel para San Salvador. Dice que algo raro, la aguja de la gasolina no se movía. Llegaron a San Salvador y cuando él iba llegando a la iglesia, dice que vio un carro que iba en dirección contraria, pero cuando lo vio a él, se dio vuelta y se vino detrás de él. Dice que él entra a la iglesia y detrás de él entra el carro de este hermanito que venía detrás de él. Y cuando él se baja, vio que en el otro carro estaba un hermanito que se había ido de la iglesia hace como 6 meses. Y le dijo: pastor, perdone que no lo había visto, pero tuve que ir a hacer un trabajo a Honduras y por eso me había ausentado de la iglesia. Pero antes de irme yo le prometí al Señor regalarle algo a usted. Y aquí está lo que el Señor me ha proveído para que se lo dé a usted. Dice que le dio $600. Dice él: yo saqué $50 y Dios me regresó 600. Usted puede decir gloria a Dios porque Dios es fiel. Los testimonios que le estoy diciendo son reales, no son de YouTube ni son inventados. Créale a Dios. Él está en control de su vida. Él está en control de mi vida. Que aunque solo agua tenga en el refrigerador, póngale la mano a esa agua, que en el nombre de Cristo Jesús el Señor la va a duplicar. Porque Dios es fiel, pero le tiene que creer a Él.
No se mueva por vista, muévase por fe, porque nuestro Dios en la área espiritual, usted lo va a ver y lo va a percibir por medio de su fe. Y aunque usted no lo vea, la palabra fe es la certeza y la convicción, y ambas son positivas. Cuando usted sienta negatividad en su cuerpo, deséchelo en el nombre de Cristo Jesús, porque eso viene de Satanás. Y usted le tiene que creer al Señor, porque Él es fiel y va a seguir siendo fiel. Usted ha sido marcado con el Espíritu Santo, dice el Señor, para que lo que Él va a depositar en su alma no se salga de allí. Y el poder que el Señor va a depositar viene de lo más alto. Es su Santo Espíritu que mora dentro de usted y de mí.